¿Tienes problemas con el sonido del bajo en tus mezclas y con el maridaje que debe hacer con el bombo? ¿Te gustaría aprender a ecualizar un bajo para que suene tan redondo y tan pulido y tan mainstream como tu proyecto, como tu mezcla requiera? ¿Te gustaría conocer una serie de frecuencias clave, de frecuencias mágicas donde puedes atacar la ecualización de tu bajo para conseguir en cada momento lo que necesitas de él? Quédate conmigo, que tengo mucho que compartir contigo hoy. Saludos, camarada de produceaudio.net. En lo referente a ecualización del bajo, desde luego hay muchísimos acercamientos diferentes, especialmente porque en cada estilo y en cada mezcla vas a encontrar un bajo diferente y además vas a encontrar un bombo diferente y vas a tener que buscar ese maridaje de una forma diferente, pero yo tiendo a pensar siempre en tres ingredientes a la hora de, digamos, de pulir la ecualización de mis bajos. Por un lado está la definición, que es la presencia del bajo tanto en altavoces grandes como en altavoces más pequeños, y probablemente ese maridaje que el bajo tiene que hacer con las guitarras y con los, digamos, los elementos armónicos que tienen pues frecuencias en el medio grave, medio agudo y en el agudo. Por otro lado está el cuerpo, el peso del bajo y también ese maridaje que tiene que hacer con nuestro bombo. Y por último está la naturalidad, que dependiendo del estilo y del proyecto en el que estemos trabajando, pues quizá vamos a necesitar más en un proyecto de funk o de soul o menos naturalidad en un proyecto de metal, de rock o de pop. Y me gustaría en primer lugar que escuches este bajo que tengo aquí, que es una pista DI, es un bajo directamente conectado a la tarjeta de sonido. Fíjate cómo suena. Y como te decía al principio, en ese primer ingrediente del sonido del bajo que tiene que ver con la presencia y que tiene que ver con la definición, especialmente en altavoces más pequeños, y con ese maridaje que tiene que hacer el bajo con las guitarras, yo pensaría en primer lugar en buscar en la zona de 750 a 1250. De hecho, vamos a abrir aquí una EQ y vamos a buscar en esa zona, porque esa zona nos va a dar, digamos, el sonido más afilado del bajo y el sonido que corta más entre las guitarras y que probablemente lo hace más presente, especialmente en altavoces más pequeños. Fíjate. Fíjate en este caso en 1500 cómo nuestro bajo de repente gana un montón de presencia. Quizás no hay que darle tanto, pero fíjate cuando activamos. Fíjate que cuando activamos esta EQ y cuando estamos escuchando el bajo con las guitarras, al subir aquí, en este caso en 1500, de repente el bajo como que corta un poquito mejor, como que se oye un poquito más nítido. De hecho, la segunda zona donde yo buscaría potenciar el bajo está un poquito más arriba, está entre 1500 y 3000, y ahí vamos a encontrar también un poquito de agresividad, especialmente si el bajo está tocado con una púa. De hecho, vamos a buscar aquí, fíjate. Fíjate que en este caso estoy potenciando un poquito por encima de 3000 y como mi bajo cuando potencio ahí de repente can, 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 tiene más, digamos, sonido del golpeo de la púa. De hecho, nos puede pasar que cuando escuchemos estas dos potenciaciones con el bajo sonando solo, con la batería o en solo, pues nos dé la sensación de que el bajo se ha vuelto muy nasal, ¿no? Y que de repente ha perdido un poquito de cuerpo y un poquito de peso. Pero fíjate lo que pasa cuando potenciamos en estas dos zonas y escuchamos el bajo con las dos guitarras rítmicas. Fíjate cuando activamos la EQ como el bajo de repente, ¡bumba!, se viene adelante.
Fíjate cómo al activar la EQ, de repente ese can, 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 ese golpeo de la púa, pues se viene adelante y hace que nuestro bajo sea mucho más presente cuando lo escuchamos con las guitarras rítmicas. La tercera zona que yo pensaría en este caso en atenuar o directamente en cortar es la zona de agudo, la zona de brillo, especialmente cuando utilices saturación con tu bajo, porque es probable que según el estilo en el que estés trabajando muchas veces quieras potenciar tu bajo con un poquito de saturación. Entonces, este movimiento de EQ que vamos a hacer ahora te va a servir para que esa saturación no se vuelva loca y no convierta tu bajo en un mosquito. Se trata de un corte en el brillo, de un high cut o de un low pass a partir de 5, 6, 7000 hercios. Fíjate. Fíjate que yo estoy cortando en 6800 en este caso y realmente mi bajo no se está viendo afectado. Pero si yo decidiese utilizar una saturación tanto delante como detrás de este plugin de EQ, pues este corte me va a servir para que el bajo no se convierta en zzz, y realmente además me va a servir para liberar toda la zona de agudo y quitar del bajo todas esas frecuencias que no necesito para que, bueno, otros elementos como guitarras o como platos o como panderetas, pues vivan en esta zona sin que el bajo, bueno, pues esté torpedeándolas. Fíjate una vez más cuando activamos esta EQ con las dos potenciaciones que hemos hecho, que las voy a bajar un poquito porque probablemente estamos siendo muy agresivos para que se oiga, pero fíjate, con estas dos potenciaciones en la zona de 1500 en este caso y de 3200 y luego con el corte en 6000 hercios, fíjate cómo cambia nuestro bajo. Fíjate cómo tenemos un bajo mucho más agresivo, mucho más presente, que corta mucho mejor, especialmente en altavoces más pequeños. De hecho, nos vamos a ir al segundo ingrediente del sonido de un bajo, que es la zona de cuerpo, que es la zona de peso. Pero si tú quieres recordar todos estos puntos frecuenciales que estoy compartiendo contigo y además tener un montón de puntos clave, no solo para tus bajos, sino también para tus bombos, para tus cajas, para tus guitarras, para tus voces, y además tener también un montón de puntos clave para la compresión de todas esas pistas, puntos de ataque, de release, de ratio, que te van a servir, pues eso, como, digamos, como acercamiento de partida para poder entender qué le pasa a tu pista en crudo, qué sonido quieres conseguir y entonces tener una pequeña guía para comenzar con tu procesamiento, tanto frecuencial como dinámico. He preparado para ti las tablas maestras de EQ y de compresión en las que, bueno, pues he puesto una serie de puntos de partida tanto de rangos frecuenciales para tu procesamiento de EQ como de parámetros iniciales para tus compresores de ataque, de release y de ratio, para que tengas, como te decía antes, un punto de partida a la hora de ecualizar y de comprimir tus bombos, tus cajas, tus overheads, tus bajos, tus guitarras, tus voces. Se trata de un PDF completamente gratuito que puedes descargar en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/tablas. No te lo pienses, bájate las tablas porque yo creo que te van a ayudar mucho y te van a inspirar mucho a la hora de procesar a nivel frecuencial y a nivel dinámico cada una de las pistas de tus mezclas y conseguir en cada proyecto el sonido que estás buscando. Nos vamos a ir ahora, como te decía, a ese segundo ingrediente que es la zona de cuerpo de tu bajo. Vamos a abrir una nueva EQ aquí. Y en primer lugar vamos a buscar en la zona de cuerpo, que en un bajo normalmente está entre 65, 70 Hz y 125, 150 Hz. Fíjate lo que pasa cuando yo potencio este bajo en esa zona.
Fíjate cómo con este boosting en esa zona de, bueno, entre 70 y 125, 150, tenemos un bajo con mucho más peso y es un bajo que además va a sonar más redondo, especialmente en altavoces más grandes o en los altavoces de tu coche y demás. Por otro lado, hay que tener, en este caso, cuando estamos tratando el grave y el peso del bajo, hay que tener en cuenta el grave y el peso del bombo de nuestra mezcla. ¿Para qué? Para conseguir un buen maridaje entre bombo y bajo, que van a ser los elementos que van a conformar el peso del cuerpo de nuestra mezcla, y para que entre ellos no se torpedeen, sino que se complementen. Entonces, yo para esta mezcla en concreto, si te fijas aquí, yo tengo mi bombo potenciado en 70 hercios. Entonces, lo que voy a hacer con mi bajo es atenuarlo en esa zona. De hecho, lo que voy a hacer va a ser un filtro de paso alto en el que por debajo de 75 no voy a dejar nada. ¿Para qué? Para que mi bombo tenga ese espacio para vivir en soledad y aportar ese grave, y mi bajo, a partir de 65, 70, 75, empiece a aportar el grave sin torpedear al bombo. Fíjate. Fíjate que en este caso probablemente el bajo se está adelgazando un poquito. Podría irme quizá un poquito más abajo, a 70, y fíjate ahora cómo suena mi bombo y mi bajo. Fíjate que en este caso yo no estoy restando subgrave que necesite del bajo, lo que estoy haciendo es justo limpiarlo de esa zona de subgrave de 70 hacia abajo para que mi bombo tenga espacio ahí y luego el bajo aparezca a partir de esos 70 hercios. Y bueno, pues entre el bombo y el bajo aporten el grave que mi mezcla necesita, mariden bien entre ellos y no se torpedeen en esa zona de subgrave. Por último, en el tercer ingrediente que te he dicho del sonido del bajo, que es la zona probablemente de naturalidad, según el estilo en el que estés trabajando, vas a querer un bajo probablemente que suene un poquito más natural, si es soul, si es funk, si es jazz, o vas a querer un bajo que suene especialmente procesado en el caso del metal, del pop o del rock. Y yo te recomiendo que, dado que la zona de cuerpo del bajo está entre, bueno, pues hemos dicho 70 y 150, y dado que estamos potenciando la zona de presencia entre, digamos, 1000 y 3000, te vayas a la zona que hay ahí, esa zona de nadie del medio grave que va pues de 300 a 600 o 700 hercios, y que busques ahí si tu bajo tiene un exceso de naturalidad y quieres atenuar, o si tu bajo tiene un defecto de naturalidad y quieres potenciar ahí. Yo en este caso tiendo a pensar en esta zona como una zona de limpieza y de corte. ¿Para qué? Para que mi bajo no suene tan natural y suene un poquito más procesado. De hecho, fíjate en esa zona que te digo. Fíjate en esa zona de 429, en este caso, como tenemos ahí una zona más cartonera, más natural del bajo. Fíjate lo que pasa cuando atenuamos ahí. Lo que estamos haciendo con esta atenuación es, por un lado, hacer que el grave suene un poquito más redondo y, por otro lado, hacer que ese medio agudo que hemos potenciado antes suene aún más prominente, porque al bajar aquí con esta EQ es como si subiéramos de aquí y de aquí. Fíjate cómo cambia el bajo cuando activamos esta EQ con el corte a partir de 70 hacia abajo y con esta atenuación entre 300 y 600, que en este caso la tenemos en 430 casi. Fíjate. De hecho, fíjate ahora cómo era el bajo antes de que le aplicáramos estas potenciaciones en esa zona de medio agudo, antes de que hiciéramos este boosting en la zona de cuerpo y antes de que hiciéramos este corte en la zona de subgrave y esta atenuación en la zona de naturalidad de medio grave. Fíjate cómo era el bajo y cómo cambia cuando activamos estas tres EQs.
Así que resumiendo, camarada, primer ingrediente, definición y presencia. Tienes el rango de 1000 para ganar ese, digamos, esa traducción a altavoces más pequeños, el rango de 2000 para ganar ese ataque y ese golpeo de la púa, el rango de 5 o 6000 hacia arriba para poder atenuar tu bajo y quitarle todas esas frecuencias de brillo que no necesitas, especialmente si vas a utilizar saturación con él. El segundo ingrediente es la zona de cuerpo, la zona de grave de tu bajo, que vas a encontrar probablemente entre 70 y 150, y también esa zona de corte para que el bajo y el bombo mariden bien y no se torpedeen entre ellos. Fíjate que en este caso hemos hecho un corte de 65-70 hacia abajo para perder el subgrave del bajo que no necesito y que esa zona la ocupe el bombo. Y por último, el tercer ingrediente, la naturalidad de tu bajo. Fíjate que entre 300 y 600 tienes una zona donde puedes buscar para ver dónde está el sonido más más cartonero y más natural y, bueno, pues dependiendo del estilo musical en el que estés trabajando y del objetivo final que tengas, pues poder atenuar ahí para conseguir un bajo un poquito más procesado y no tan natural. De hecho, si este vídeo te ha inspirado, te ha ayudado de alguna forma, camarada, no lo dudes, dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita y compártelo con aquellos que creas que se pueden ver beneficiados pues de un contenido como este que creas, bueno, que quieren aprender a ecualizar sus bajos o mejorar el procesamiento frecuencial de sus bajos. Y no lo dudes, déjame también debajo del vídeo un comentario y cuéntame cómo procesas tú tus graves, cómo procesas tú tus bajos, cuáles son esos rangos frecuenciales o esos puntos claves a donde tú vas en primer lugar para conseguir de cada uno de tus bajos el sonido final que tienes en mente. Por último, recuerda que tengo un regalo para ti si te interesa el procesamiento frecuencial y el procesamiento dinámico no solo de tus bajos, sino de tus guitarras, de tus voces, de tus baterías. Recuerda que he preparado las tablas maestras de EQ y de compresión que tienen una serie de puntos clave, de puntos mágicos, si quieres llamarlos así, donde por un lado vas a poder entender cómo procesar a nivel de EQ tus bombos, tus cajas, tus overheads, tus bajos, tus guitarras y tener puntos de partida para saber dónde puedes boostear o atenuar para conseguir el sonido que estás buscando. Y por otro lado también vas a tener puntos de partida de compresión con parámetros de ataque, de release, de ratio para cada una de las pistas de tu mezcla para que, más que pensar en ellos como las tablas de Moisés de los 10 mandamientos, pues sean para ti unos puntos de partida que te ayuden a conseguir el sonido que tú quieres conseguir de cada una de tus pistas, pues dependiendo del sonido en crudo que tengas, del sonido final que te hayas puesto como objetivo y del estilo musical en el que estés trabajando. Es un PDF completamente gratuito que creo que te puede ayudar mucho con el procesamiento frecuencial y dinámico de tus pistas y que puedes descargar de forma completamente gratuita en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción del vídeo. Produceaudio.net/tablas. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.